Buenos días, sean todos bienvenidos a la segunda conferencia dentro del ciclo de conferencias denominado Nuevas tecnologías en ingeniería mecánica para la reactivación productiva del país. Agradecemos a cada uno de los asistentes a esta actividad organizada por la carrera de Ingeniería Mecánica y el grupo de investigación GIMAT de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Les recordamos que las preguntas serán recibidas durante el desarrollo de toda la conferencia mediante el chat que tienen disponible. El tema del día de hoy es avances en investigación en mecánica de materiales compuestos. Tengo el honor de presentar a nuestros speakers. En primer lugar, tendremos la intervención del doctor Josep Costa, docente de la Universidad de Girona, director del Grupo de Investigación AMADE, expresidente de la Asociación Española de Materiales Compuestos. Además, es miembro del panel de editores de las revistas Composites Part A and Journal of Composite Science. Luego tendremos la participación del doctor Emilio González, profesor titular de la Universidad de Girona, España, miembro del grupo de investigación AMADE y coordinador del máster en mecánica de materiales y estructuras. Muchas gracias por acompañarnos y estamos seguros que la presente conferencia será de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Cedo la palabra al doctor Josep Costa. Bienvenido. Muchísimas gracias. Espero que me estén escuchando bien y vamos a intentar compartir la pantalla. Si hay algún percance técnico, por favor, Jorge, avisadme. En primer lugar, agradecer la invitación del doctor Jorge Fajardo de tener esta charla con todos ustedes. Es un placer y mayormente pues, que a pesar de las distancias espaciales pues, podamos compartir momentos como estos y sin duda también pues, hacerles llegar mis mejores deseos para estos momentos tan lamentables como el que estamos viviendo en el mundo entero con la pandemia. Espero que todos sus allegados y ustedes estén bien. Y quería también pues, felicitar a los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana por poder contar con un equipo docente con el dinamismo y las ideas claras que tiene el doctor Jorge Fajardo y su equipo. Es una persona con convicción en el conocimiento que ha hecho una inversión personal importante para tener la máxima formación y establecer colaboraciones internacionales. Y yo creo que este es el mejor preludio para una actividad exitosa, sin duda. Bien, hoy vamos a partir la charla entre mi colega Emilio González y yo mismo. Mi nombre es Josep Costa, soy catedrático en la Universidad de Girona. He sido presidente durante unos años de la Asociación Española de Materiales Compuestos y es un sector que por la trayectoria ya de más de 20 años en él, pues conocemos bastante bien. La otra parte de la charla la impartirá mi colega Emilio González y se centrará sobre la maestría que impartimos allí, sobre mecánica de materiales y estructuras. Y lo hacemos porque, de hecho, a pesar de lo lamentable que es la situación esta de la pandemia, algún aspecto positivo tiene que tener, y es que este año pues, la vamos a impartir de manera no presencial, con lo cual se facilita enormemente el acceso a estudiantes pues, de Sudamérica. A Emilio les va a contar que en menos de un año pueden tener acceso a un título de maestría oficial europea, reconocido en toda Europa, por una inversión económica pequeñísima. Bien, vamos a avanzar. Vale. Bueno, primeramente situarles en el mapa geográfico donde estamos. Estamos muy lejos de ustedes, como ven, pero finalmente estamos en España, casi en un extremo, cerca de Francia. Somos un entorno geográfico, tenemos un entorno geográfico
privilegiado porque estamos cerca de las montañas del Pirineo, estamos cerca del mar Mediterráneo, estamos cerca de sitios emblemáticos y culturales con muchísima tradición desde tiempos inmemoriales. La Universidad de Girona, a la que pertenezco, pues es una universidad en el sistema español de talla mediana. Tengo aquí unas cifras de hace unos años, estamos hablando de unos 18.000 estudiantes, quizá ahora llegamos a los 20.000. Tenemos distintos centros docentes, escuelas, y es una universidad pues muy diversa porque hay estudios tanto de humanidades como de ámbito politécnico, medicina. Y tenemos una apuesta también muy intensa por las maestrías oficiales, de la cual luego describiremos una en concreto. Y nuestro entorno más particular está centrado en la Escuela Politécnica. Lo que les voy a describir hoy son actividades ligadas mayormente a la Escuela de Ingeniería, con ingeniería mecánica, ingeniería industrial, y pertenecemos a un grupo de investigación que se llama AMADE, pero AMADE pues, proviene de análisis y materiales avanzados para el diseño estructural. Bien, en este colectivo, en este grupo de investigación, lo que intentamos pues, es conocer a fondo estas palabras clave que van saliendo por esta diapositiva, que es mecánica computacional, mecánica del sólido, ensayos, fractura, diseño. Estas son las palabras clave en torno de las cuales gira toda nuestra actividad. Y con un especial foco en los materiales compuestos, que como verán pues son el objeto de la charla de hoy. Aquí les pongo una foto de mis colegas doctores. Somos 15 doctores y en total en el grupo de investigación hay unas 50 personas, teniendo en cuenta pues, técnicos de laboratorio, colaboradores predoctorales, es decir, estudiantes que están realizando la tesis doctoral, y nuestro grupo es un entorno pues, donde se pueden desarrollar las tesis doctorales con relativa fluidez. Hoy vamos a hablar de materiales compuestos. Materiales compuestos hay de muchos tipos. Normalmente en la literatura pues, se hace una primera distinción según de qué origen es la matriz, si es una matriz metálica o es polimérica o es cerámica. Nosotros nos vamos a centrar en los compuestos de matriz polímero. Normalmente son poliésteres o epoxis. Cada vez más van irrumpiendo las matrices termoplásticas por razones de reciclabilidad, de ciclo de vida. Y las fibras que vamos a contemplar son las fibras, digamos, con papel estructural, fibras largas, no fibra corta, no fragmentos, sino tejidos o cinta unidireccional, pero fibra continua, mayormente pues, de fibra de vidrio, fibra de carbono. Y estos son materiales considerados estructurales que se utilizan pues, en muy diversos ámbitos, como el del deporte, la aviación, etcétera, etcétera. Quisiera dar una pincelada de hacia dónde percibimos que van los materiales compuestos. Lo que he descrito en la transparencia anterior sería el estado del arte, o cómo concibimos ahora los materiales compuestos estructurales cuando hablamos de ellos, pero cada vez más pues, se abren horizontes, por ejemplo, haciendo uso de fibras naturales. Las fibras naturales hace muchísimos años que se introducen, por ejemplo, en matrices termoplásticas. Una vez se han recortado, hay fragmentos pequeñitos de fibras, se utilizan para generar una granza que luego se inyecta. Esto es algo que ya está en uso. Pero lo que estamos viendo es que estos materiales compuestos de fibra corta, que tienen unas propiedades mecánicas
pues, relativamente bajas, se asemejan mucho al termoplástico que hace de matriz, pues podemos utilizar las fibras naturales de otra manera. Y hay, en Europa, por ejemplo, hay iniciativas para conseguir cinta de fibra unidireccional. Es decir, sin recortar la fibra, pues tener como una manta, aquí pongo un par de fotos, con las cintas bien dispuestas, paralelas entre sí y bien orientadas. Y esto es lo que da unas buenas propiedades mecánicas y lo que puede representar la posibilidad de utilizar fibras naturales en componentes estructurales. Otro ámbito en el que estamos viendo que el material compuesto está evolucionando es en el campo de la multifuncionalidad. Ya no solo queremos que el material compuesto aguante las cargas y lo haga de una manera extraordinariamente eficiente y con poco peso, sino queremos que ese material compuesto haga más cosas. En particular, con vistas al coche eléctrico del futuro, donde un problema gravísimo es el tema de las baterías, pues queremos que el material compuesto no solo ejerza su papel estructural, sino que también sirva para almacenar energía. Ese es un nuevo horizonte que estamos viendo que está entrando con fuerza. Pero bueno, vamos a dar un par de ideas generales sobre estos materiales compuestos. Algunas de las ideas son como muy tópicas, seguramente están en el conocimiento de muchos de ustedes, pero bueno, es indispensable tenerlas en cuenta. Son materiales, digamos, hoy mismo con mucho pedigrí. Se consideran los materiales más avanzados, los que se ponen en los satélites, los que se ponen en aviación militar, en aviación civil. Y esto es así, principalmente por la tercera de las propiedades que aparecen aquí, que es las propiedades mecánicas específicas. Y con ello quiero señalar el cociente entre rigidez y densidad. Cuando, por ejemplo, queremos hacer una viga, o si pensamos en un ala de un avión, finalmente el ala de un avión es básicamente una viga en voladizo, pues la viga que tiene un menor peso para una deflexión dada es la que tiene pues, una relación rigidez-densidad mejor. Entonces, los materiales compuestos de fibra de carbono excelen claramente sobre metales o sobre cualquier otro tipo de material. Aquí tienen un gráfico de propiedades de las distintas familias de materiales, donde aparece en el eje vertical la rigidez y en el horizontal la densidad. Aquí el material, por ejemplo, idóneo para hacer una viga, pues sería el que estuviera en la esquina superior derecha. Entonces, el problema de estar aquí arriba en la esquina superior derecha, donde tenemos los materiales metálicos, pues es la baja tenacidad. Los materiales son tan frágiles que no se pueden utilizar. En cambio, los materiales compuestos pues son los mejores en este aspecto. La combinación de baja densidad y elevada rigidez. Me gusta poner otro ejemplo, que es este de la absorción de energía elástica. Y es un ejemplo muy visual. Estamos viendo aquí un saltador de pértiga. Esta es una disciplina olímpica que lo que hace para poder sobrepasar el listón es tomar una carrera lo más rápida que puede, es decir, acumular mucha energía cinética, y esa energía cinética pues la transmite íntegra a la pértiga. Esa pértiga, con su flexión, como ven en la imagen de la izquierda, está acumulando toda la energía cinética que ha generado el atleta y se la devuelve. Por tanto, es una energía que guarda
elásticamente, se la devuelve al atleta para que pueda sobrepasar el listón. Esto lo tiene que hacer, esa cantidad de energía enorme, 100 kilos más o menos a 6 metros, pues son muchos julios. Pues esto tiene que estar almacenado en una pértiga de peso pequeño, porque si no, el atleta no podría correr con la pértiga. Por tanto, aquí hacen falta los materiales pues, más avanzados. Y de hecho, si me entretuve un día a ver la evolución del récord mundial de salto con pértiga a lo largo de los años. Entonces es una curva muy interesante porque no denota las capacidades de los atletas, sino la evolución de los materiales con la que está hecho la pértiga. Si se fijan, pues estamos en el año 1941 y tenemos un récord del mundo de 4,77. Y en 20 años, del año 41 al 61, pues el récord se mejora en 2 centímetros o 3. Y dices, bueno, qué poquito, ¿no? Y en cambio, del 61 al 65, al 64, en 3 años, pues el récord del mundo de salto de pértiga mejora en 50 centímetros. Y eso no es porque se pusieran de moda los anabolizantes ni otras drogas, sino porque irrumpieron los materiales compuestos. Entonces, este récord del mundo pues, ha ido evolucionando hasta estos años 90 y pico, pues muy rápidamente debido a las evoluciones que se han ido introduciendo en las pértigas. A partir del año 94, cuando ya se aprendió a hacerlo lo mejor posible, pues en 20 años el récord del mundo ha subido 2 centímetros. Es decir, que los materiales compuestos nos permitan hacer cosas únicas, son altamente optimizables. Pensad, por ejemplo, en el caso de la pértiga, pues la pértiga está hecha a medida completamente del saltador, porque tiene que estar de acuerdo a su peso, a su fuerza de brazos, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, 2 ideas que no nos pueden escapar es que estas ventajas, esta posibilidad de hacer cosas nuevas con materiales compuestos tienen un precio, y es la complejidad. Los materiales compuestos son anisótropos y esto nos complica muchísimo las cosas con relación a lo que es el diseño con metales. Pasan cosas como la que intenta ilustrar esta diapositiva. En la izquierda pues ven lo que representaría la rigidez a flexión de un apilamiento como el que está por aquí arriba, parecido. Este es un diagrama cualitativo donde tenemos láminas a distintas orientaciones y la consecuencia de esto es que según cómo tienes orientado el laminado, pues tienes una rigidez a flexión que depende del ángulo. Y entonces, pues pasan cosas como las que vemos por aquí a la derecha, que si uno tira axialmente del laminado, pues igual se deforma a cortante o aparece una curvatura o aparece una doble curvatura. Es decir, hay efectos de acoplamiento que tenemos que saber predecir para que el material compuesto nos permita hacer estructuras que nos sean útiles, ¿no? Hay unas reglas de definición de estos laminados para minimizar esto, ¿eh? Pero son cuestiones que no podemos obviar. Vale, simplemente una pequeña comparación. Cuando queremos diseñar con materiales metálicos, pues tenemos que conocer, por un lado, propiedades elásticas, la relación entre tensiones y deformaciones, y por otro lado, pues tenemos que conocer cuáles son los umbrales, hasta qué tensión podemos utilizar ese material. Estos son los umbrales de diseño, normalmente son límites de fluencia, límites elásticos, y tenemos que caracterizar esto. Es decir, que
normalmente, pues con la rigidez axial, con el módulo acortante y con el umbral a tensión y a compresión, pues esto podemos ya hacer un diseño más o menos fiable con metales. Si lo queremos hacer en materiales compuestos, pues la cosa se nos complica, porque tenemos que conocer las propiedades elásticas en cada una de las direcciones y en vez de tener 2 propiedades elásticas necesitamos 9. Y los umbrales pues dependen no solo de si son atracción o compresión, sino que dependen también de en qué dirección estamos solicitando la lámina. Y eso da una idea de que el diseño es mucho más complicado. Y si es más complicado el diseño, también es debido a que todas estas propiedades debemos determinarlas. Y para determinarlas necesitamos ensayos experimentales. En metales, pues todos sabemos hacer un ensayo a tracción de una probeta cilíndrica, esto está súper normalizado, y de ahí pues sacamos las propiedades importantes, módulos, umbrales, etc. En un material compuesto, pues en vez de un par de ensayos, tenemos que realizar muchísimos. Aquí tienen una pequeña lista. En general, una cuestión importante es que cuando utilizamos un material metálico podemos ir a una tabla y buscar el acero 3106, pues en grado T3 tiene estas propiedades y no hace falta que hagamos nada más, pero cuando utilizamos materiales compuestos, como estamos diseñando el material, estamos seleccionando nosotros qué apilamiento vamos a utilizar, entonces no podemos encontrar las propiedades de nuestro diseño en unas tablas. Tenemos que hacer unos ensayos o tenemos que hacer unas hipótesis para saber estas propiedades. Eso hace que los materiales compuestos estén muy infrautilizados. Es decir, hay muchísima prudencia en el uso de los materiales compuestos y muy a menudo se utilizan como lo que se ha dado en llamar aluminio negro, ¿no? Es decir, en vez de aprovechar que podemos tener mejores propiedades en una dirección que en otra, pues se intenta obtener un material isótropo o casi isótropo, pues apilando siempre el mismo número de capas en todas las direcciones y así pues eso lo sabemos manejar. Pero hay un campo enorme para optimizar el uso de materiales compuestos siempre y cuando tengamos herramientas de diseño que sean fiables. Y eso es lo que se llama diseño no convencional. En AMADE tenemos la convicción de que la mecánica computacional en materiales compuestos no es solo el uso de elementos finitos. Quizá alguien de esta charla esperaba que les mostrara muchos gráficos de elementos finitos, pero para mí es más importante transmitir la idea de que ese diseño pues, debe sustentarse no solo en una herramienta de simulación, sino que tiene que sustentarse en mucho conocimiento. Siempre que se aborda un caso de diseño, de mecánica computacional, hay que confiar en ensayos. Son necesarios los ensayos para validar lo que la simulación nos va a decir. Es muy importante de esos ensayos obtener unas leyes de comportamiento del material y solo cuando tenemos esas leyes de comportamiento podemos hacer uso inteligente de las herramientas de simulación. Si saltamos alguno de estos pasos, el diseño no será fiable. Yo siempre digo a los estudiantes que los elementos finitos son una herramienta peligrosísima porque siempre dan solución, o casi siempre, si no se atascan a la hora de converger, siempre nos van a enseñar una solución muy colorida y muy estética. Pero la fiabilidad de esa solución depende de lo que sepamos nosotros de lo que está haciendo y podamos controlar
esa respuesta. En nuestro grupo trabajamos sobre todo en las actividades que quedan señaladas en este primer punto, lo que llamamos simulación del daño progresivo. Y esto es importante distinguir el comportamiento de una estructura que es solamente elástico, es decir, no hay daño, no se rompe nada. Este tipo de simulación es la simulación más abordable, más sencilla, y que todos los códigos de elementos finitos comerciales pues están más o menos preparados para tratar bien este tipo de problema. La dificultad y lo que todavía representa un desafío en cuanto a simulación es tener en cuenta que el material se va dañando cuando sobrepasamos un cierto umbral, pero sigue estructuralmente funcionando. Esto es lo que llamamos daño progresivo. Y utilizamos estas simulaciones de daño progresivo para cuestiones como el daño entre las láminas, que es el punto débil de los materiales compuestos laminados. Como tenemos un apilamiento de distintas láminas, pues entre lámina y lámina no hay fibras resistentes, por tanto es posible que se despeguen, lo que se llama deslaminación. Las uniones adhesivas es un punto también muy crítico en las estructuras de materiales compuestos, las cargas de fatiga, obviamente, y los eventos de impacto. Los eventos de impacto en automoción es el principal factor que guía el diseño, la tolerancia al crash. Y, por ejemplo, en aviación, pues el impacto también es muy importante. Y luego, no solo hacemos simulaciones, sino que también desarrollamos herramientas de diseño, digamos, rápidas, ¿no? Que no necesiten el uso de elementos finitos. Tenemos un laboratorio que está acreditado internacionalmente. Hay una entidad que se llama NADCAP, que certifica laboratorios a nivel internacional dedicados al ensayo para aeronáutica. Nuestro laboratorio está acreditado ISO 17025, que es una acreditación para laboratorios, específica para laboratorios, que en España da una entidad que se llama ENAC, pero está reconocido internacionalmente. Y este enfoque pues, ha generado confianza en muchas entidades, empresas y organizaciones a nivel internacional, y aquí hemos reflejado algunas de ellas. Tradicionalmente hemos trabajado mucho en el sector aeronáutico, aeroespacial, también en el sector de la fabricación de componentes de energía eólica, que son componentes mayoritariamente fabricados en fibra de vidrio, y más recientemente, por el interés de estas industrias por el coche eléctrico y, por tanto, coche ligero, pues estamos también colaborando con empresas del sector de la automoción. Finalmente, para terminar mi parte, me gustaría mostrarles un ejemplo de proyecto donde se pone en juego esta mecánica computacional en materiales compuestos y que al mismo tiempo representa el marco para el desarrollo de una tesis de maestría de nuestros estudiantes. Entonces, para que se hagan un poco a la idea del tipo de actividad y también de lo que aprenderían si cursaran la maestría que luego Emilio les contará y qué tipo de tesina de maestría pueden realizar, pues les introduzco este proyecto muy brevemente. Es un proyecto financiado por la Comunidad Económica Europea. Hay un partner industrial que es Dassault Aviation, hace aviones de pasajeros pequeños y también aviones militares. Y luego hay 3 entidades de España que participan en el desarrollo del proyecto y que dan solución a la problemática. La problemática la van a entender enseguida. Y es un avión
una de las posibilidades para hacer el ala de un avión es mezclar distintos materiales. Y aquí tienen un caso, que es el caso del Airbus, el más grande, el A380, pero también es el caso de muchos jets privados y también algún avión militar. Pues el ala del avión está constituida por una piel de carbono, una piel muy delgadita de carbono, y lo que llaman unas costillas de aluminio. Esta es una solución que estructuralmente es muy eficiente, pero que han descubierto con el tiempo que entraña dificultades. Esta es la imagen que tienen a la derecha es un recorte de una noticia de un periódico que cuenta pues, que este avión, el A380, pues, tiene que ser desmontado y revisado porque se encuentran grietas en las costillas de aluminio. ¿Y por qué? Pues a ver si pueden seguirme. El material compuesto de fibra de carbono tiene una muy baja expansión térmica, es decir, cambia muy poco de dimensiones cuando sube o baja la temperatura. En cambio, el aluminio tiene un coeficiente de expansión térmico bastante elevado. Entonces, cuando el avión sube de altura, se enfría, el avión en vuelo pues, puede estar a menos 50 grados y en cuanto se enfría, aquí hay una disparidad de comportamientos. El aluminio se intenta contraer mucho y en cambio el carbono no cambia de dimensiones. El resultado es que este aluminio que se intenta contraer está restringido por el carbono, el cual intenta evitar esa contracción. El estado de tensiones resultante sobre el aluminio es una tracción. Él se intenta contraer, pero la fibra de carbono no lo deja, por tanto queda como estirado. Y este estado tensional es el que genera las grietas en la costilla de aluminio. Entonces, el proyecto europeo se trata de intentar idear unas estrategias de diseño robustas, fiables, que tengan en cuenta este comportamiento similar cuando hay cambios de temperatura. Esto representa un cajón de ala, es decir, como si cortáramos una rebanada del ala, donde vemos en azul la costilla de aluminio, en negro arriba y abajo tenemos las pieles de fibra de carbono. Ven que esas pieles tienen como unas T's pegadas. Estas T's son los rigidizadores. En granate tienen lo que llaman las cuadernas de fibra de carbono también. Y en verde, pues unas placas de titanio que están ligadas al acceso al interior de esta ala de avión. Aquí, como ven, tenemos tres materiales distintos, cada uno con su coeficiente de dilatación, y aquí, cuando hay un salto térmico, pues van a haber tensiones muy importantes. Tienen una vista sin la piel de arriba, de las dos costillas de aluminio, las dos cuadernas de carbono, titanio. Entonces, aquí el enfoque que hay que seguir, una vez más, es un enfoque que es típico en el diseño, que se basa en lo que coloquialmente definiríamos como ir ganando confianza, ¿no? Hay que empezar muy abajo, probando cosas sencillas. Cuando tengamos confianza en el diseño y la capacidad de simulación de esas cosas sencillas, vamos a ir a algo más grande y hasta llegar al componente entero, ¿vale? Esto es lo que se llama en inglés el building block o la estrategia piramidal de diseño. Entonces, nosotros hemos hecho lo mismo, hemos empezado con elementos muy sencillos, como puede ser una unión atornillada entre el aluminio y el carbono. ¿Vale? Lo ven aquí, arriba estaría el adherente de fibra de carbono, abajo el de aluminio, y uniéndolos tendríamos un tornillo. Pues, si somos capaces de simular esto cuando hay cambios de temperatura, pues seguramente habremos dado el primer paso para luego seguir simulando cosas más complejas. Esto quiere decir, aquí ven las simulaciones, estaríamos haciendo un ensayo, alando del carbono y del aluminio, pues esta sería la curva fuerza de desplazamiento,
Y esta es solo una parte, como les decía, es totalmente indispensable conjugar esta simulación con ensayos experimentales, que también los estamos haciendo. Entonces, iríamos avanzando y aquí, por ejemplo, pues estamos simulando un octavo del cajón de ala que han visto antes. Simulamos solo un octavo porque, si recuerdan la geometría, pues tiene diversos planos de simetría y entonces es de esperar que simulando un octavo pues tengas la solución de todo el elemento. Y, muy importante, pues de nuevo, en un proyecto de este tipo, simultanear lo que es la simulación, que es una simulación compleja, porque tenemos que tener en cuenta las uniones atornilladas, donde hay un contacto. Un contacto siempre es una no linealidad difícil de simular, un contacto entre el tornillo y cada uno de los elementos, hay contacto entre los elementos, coeficientes de dilatación, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ganar confianza con un pequeño trocito de ese cajón de ala. Esto representaría un trocito de costilla, esto que vemos aquí en el centro. Ya tenemos el componente a punto para ser ensayado. Y una vez lo ensayemos, compararemos con los resultados numéricos y eso nos dará confianza en nuestra estrategia de simulación. Y vamos a acabar ensayando el cajón de ala entero. Este, por ejemplo, es las deformadas de este pequeño subcomponente que les acabo de mostrar. Pues cuando hay un salto térmico, por ejemplo, negativo, tenemos este caso de aquí, el aluminio se contrae mucho más que el carbono y, por tanto, fíjense que esto genera unos estados de tensión sobre el tornillo importante, porque el carbono intenta evitar la contracción del aluminio. Y, en cambio, cuando tenemos un salto térmico al revés, si, por ejemplo, pues hay un aumento de temperatura, pues el estado tensional es totalmente contrario. Aquí termina mi presentación. Simplemente he querido transmitirles un poco el escenario. O sea, yo creo que no era pertinente en esta sesión, que es breve y es introductoria, pues bajar a detalles muy específicos de la mecánica computacional. Simplemente dar unas pinceladas, transmitir la filosofía que intentamos mantener en el grupo. Creemos que es una estrategia que ha dado credibilidad a nuestra actividad, y abrir un poco con esta presentación pues el turno a mi compañero, a Emilio González, que les va a hablar un poco más de esta disciplina. Espero que les haya resultado de interés y quedo abierto para sus preguntas. Yo termino aquí mi compartición de la pantalla y la cedo a Emilio para que pueda presentar su parte. Muchas gracias por su atención. Muy bien, pues intentaré compartir la pantalla. Si hay algún problema técnico, por favor, si me lo pueden comunicar. Me parece que se comparte bien. Bueno, antes de empezar y explicaros el máster que coordinamos desde el grupo de investigación, pues a repetir también las palabras de mi compañero, agradecer a Jorge Fajardo pues habernos invitado a hacer esta charla y también felicitar por llevar a cabo este tipo de iniciativas que siempre son muy fructíferas y también ayudan a que el grupo pues, se pueda extender con colaboraciones como con la nuestra. Básicamente el máster que llevamos a cabo, os voy a explicar más o menos cómo funciona. Básicamente lo hemos incluido aquí porque está muy vinculado al grupo de investigación. Todo lo que hemos ido aprendiendo durante estos últimos 20 años, pues más o menos se incluye en el máster. Entonces, los detalles los vamos a explicar aquí y espero que sean de su interés.
Entonces, bueno, para no repetirme, Josep nos ha ubicado donde estamos. Estamos en la Universidad de Girona, que está muy cerca de Francia. Este máster se imparte en su totalidad pues, en la Escuela Politécnica. Entonces, ¿qué es lo que nos puede aportar este máster como estudio en comparación a un estudiante de grado que ha finalizado pues, una ingeniería mecánica? Pues básicamente ser diferente en el aspecto de que vais a ampliar vuestros conocimientos básicos que habéis aprendido en una carrera y que no serán pocos, ¿de acuerdo? Esto lo que os va a facilitar es pues, un aprendizaje que tiene un valor muy importante en un sector que hay una demanda muy interesante alrededor del mundo, ¿de acuerdo? Eso facilita pues, la introducción en el ámbito laboral en trabajos que realmente vais a trabajar por lo que habéis estudiado. Y eso es una cosa muy interesante, porque muchas veces haces una carrera, pero luego no acabas ejerciendo o aplicando aquello que has aprendido durante la carrera. Pues en este caso sí. Y eso también es posible porque gracias a nuestra actividad de investigación, que es bastante activa, pues tenemos mucho contacto con la empresa y el máster pues intenta pues hacer de trampolín a que podáis tener una carrera donde aplicáis los conocimientos que habéis aprendido en el máster y en la propia carrera de ingeniería mecánica. Y luego también una cosa importante de estos estudios de máster es que son estudios oficiales, de manera que os ayudan o facilitan la posibilidad de hacer una tesis doctoral. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque hay mucho mercado de másteres, pero que no son oficiales y a veces pues, has finalizado esos estudios, quieres seguir avanzando en tu carrera académica y no es posible. Pues en el caso de este máster, pues es así. Y eso también es importante destacarlo. Al ser un máster oficial, tiene un control de calidad por parte de las agencias de calidad universitaria que dan garantías de que los estudios que se están realizando pues son los correctos, según la memoria que se ha explicado al Ministerio de Educación. Y en los sectores en los que trabajamos en el máster, pues cubre todo aquello que es una estructura. Podemos partir desde el ámbito civil, construcciones, también en el ámbito marítimo, en el ámbito del automóvil, en el ámbito de las energías renovables, ámbito aeronáutico aeroespacial, es decir, todo aquello que es una estructura y que requiere pues, de un análisis avanzado. Este máster es un estudio internacional, por ello se imparte en su totalidad en inglés. Y aquí podéis ver pues, una imagen de básicamente cuáles son los países con los que hemos colaborado y simplemente indicar pues, que en la página web, para aquellos que estéis interesados y queráis saber cuál ha sido la experiencia de alguno de nuestros ex estudiantes, pues os podéis poner en contacto con él y poder saber cuál es su opinión y su punto de vista. De hecho, aquí, por ejemplo, podéis ver a Jorge. Bien, los orígenes del máster. Como he dicho, es el grupo de investigación AMADE. ¿De acuerdo? Aquí tengo unas cuantas presentaciones, bueno, diapositivas que resumen un poco AMADE, pero Josep ya lo ha hecho muy bien, entonces iré rápido. Un grupo de investigación de materiales avanzados y diseño estructural. ¿De acuerdo? Tenemos dos sitios donde trabajamos, básicamente la Escuela Politécnica, también el laboratorio lo tenemos ubicado en otro lugar, básicamente lo que se muestra en esta imagen. Luego, como actividades, pues como grupo tenemos la parte de investigación, somos trabajadores de la universidad y tenemos pues, la obligación de hacer investigación. Como tales, pues llevamos proyectos públicos, financiación pública, ya sea a nivel catalán, lo que es la región, a nivel estatal,
España o a nivel europeo, hasta incluso colaboraciones, pues si puede ser con otros gobiernos, pues se intenta llevar a cabo. Pero básicamente trabajamos así. Y aquí tenéis una ilustración, pues, cuál es el impacto que tiene nuestra universidad en el ámbito de los materiales compuestos en ámbito nacional, ¿de acuerdo? Entonces se puede ver que el impacto que tiene nuestra universidad, básicamente nuestro grupo, en este ámbito es bastante grande, dada el tamaño que tenemos como grupo en comparación con otras universidades como pueden ser las de Madrid o Barcelona. Entonces, una cosa a remarcar. Luego también, como grupo, hacemos mucha transferencia de tecnología, colaboramos mucho con las empresas en resolver problemas. Estos son obviamente proyectos privados y básicamente la actividad también, incluido lo que son proyectos públicos, sería hacer simulación de estructuras de este tipo. Los detalles los ha explicado muy bien Josep. Y luego también el laboratorio, porque muchas de las cosas que se hacen en simulación pues necesitan una validación experimental para justificar que realmente lo que se ha desarrollado es correcto o no. Y como también colaboramos con el sector aeronáutico, pues conviene tener ensayos acreditados y bueno, la gestión pues la acreditamos con la ISO 9001 y lo que es a nivel de laboratorio pues la 17025 y la acreditación ADCAP, que es la que normalmente te exige, pues, por ejemplo, Airbus. Colaboraciones, bueno, esta imagen también la ha mostrado Josep. Trabajamos pues, con muchas empresas, ya sea pues, proveedores de material compuesto, fabricantes de estructuras aeronáuticas o del ámbito del sector del automóvil. Es decir, tenemos mucha actividad. Pero también tenemos mucha actividad con grupos de investigación y universidades, porque muchas veces intentamos ir un poco más avanzados respecto a lo que hay en el estado del arte, pero hay otros grupos que pueden estar mucho más avanzados que tú. Entonces, lo que conviene siempre es intentar pues, establecer lazos, como bien hace el grupo de Jorge, para poder aprender y mejorar. ¿De acuerdo? Pues aquí tenéis una muestra pues, con los grupos que hemos estado colaborando en estos últimos 20 años. Seguramente me dejo muchos, ¿de acuerdo? Pero es para tener una imagen de lo que hemos hecho. Los profesores que hay en el máster, que estamos comentando, pues son miembros del grupo de investigación. Y tenéis una muestra más o menos de la gente que está implicada en la parte de estructuras para el ámbito aeronáutico, automóvil. Y luego también para la parte civil, pues aquí tenéis la muestra de profesores. También hay alguna parte de fluidodinámica en el máster, entonces también el grupo de fluidos pues también está incluido dentro de la parrilla de profesores. Una cosa a destacar, intentamos siempre hacer en este máster, es invitar a profesores. Invitar profesores que pueden ser pues, de los grupos de investigación que os he mostrado en la diapositiva o gente que creemos que puede ser de interés pues, para los estudiantes del máster para cada curso. Entonces aquí tengo una muestra de cuáles son los profesores que hemos ido invitando. Por ejemplo, en el curso 16-17 pues invitamos a Frans van der Meer, que es un gran investigador en el ámbito de materiales compuestos, en desarrollar elementos cohesivos para simular la delaminación de Delft, de la Universidad de Delft. Luego también del ámbito más civil, pues el doctor Sena de la Universidad de Miño. Y esto lo hacemos, vamos renovando cada curso los diferentes profesores. En el 17 y 18, pues el investigador Giuseppe Catalanotti de la Universidad de Queens. Luego Frédéric Laurin del Centro Aeroespacial francés, de Onera. Ya pueden ser profesores tanto del ámbito universitario como pueden ser también de la empresa. Porque Frédéric, por ejemplo, es más de un ámbito, digamos, privado, aunque sea un centro medio privado, medio público. Luego del Imperial College tenemos a Silvestre Piño, un gurú de los materiales compuestos, Julien Jumel de la Universidad de Burdeos. Este curso, que tuvimos la suerte de que no nos afectara la pandemia pues para invitar a los profesores de este curso, fue a principios de marzo, antes de que se decretara el estado de alarma en España, pues invitamos a Michael May, que es del Instituto Fraunhofer de Alemania. En la parte, bueno, Fraunhofer es un monstruo de investigación
alemán, que tiene muchas divisiones, pues es la división de análisis dinámico de estructuras, ya sea cualquier estructura de cualquier material, no solo en el ámbito de materiales compuestos. Y luego también Bruno Castagné, que es del Instituto INSA, de una escuela aeronáutica de Toulouse, y también el director del ICA, que es el instituto de investigación que dirige. También a pesar de ser una persona académica, pues tiene una visión muy global del estado actual de las estructuras aeronáuticas, porque está en Toulouse, y Toulouse es el centro neurálgico, podríamos decir, de la industria aeronáutica en Europa. ¿Qué más? Bueno, estos ya son detalles específicos de este máster. Como he dicho, es un máster oficial. Al ser oficial, pues tenemos que pasar una serie de acreditaciones. Tengo la suerte de poder comunicar que cada 5 años se hace la acreditación y la acabamos de pasar. Y dentro del porcentaje de los estudios que se acreditan, de los que pasan esa acreditación y les permiten pues, hacer la programación para el siguiente curso, pues hemos sacado la acreditación de excelencia, que es que hacemos las cosas bien, pero con excelencia. Entonces, conseguir este sello pues es un mérito de la docencia que dan los profesores en el máster y da garantías de que realmente se hace bien. Y no solo en este ámbito, no solo por la calidad de docencia, sino que también por las salidas profesionales que da este máster. Como es internacional, está enfocado así, para invitar a cualquier persona alrededor del mundo, se hace 100% en inglés. Por suerte, no hace falta acreditar ningún nivel de inglés para poder acceder al máster, simplemente con una entrevista con el coordinador, es decir, conmigo, pues es suficiente como para poder acceder al máster en este aspecto. Luego, para garantizar una calidad en la docencia y un buen seguimiento con los estudiantes durante el curso, se limita a un cierto número, en este caso 25, es adecuado pues, para poder hacer las tutorías, asesorar bien al estudiante, hacer un buen seguimiento. Si nos excedemos, pues obviamente al tener grupos más grandes pues es más complicado. Pues aquí lo limitamos siempre a 25. Es afortunadamente un máster de un solo año, de un solo curso académico, pero a pesar de decir que es un curso, realmente no es un año. Aquí los másteres son de 1 o 2 años, este sería de 1 año, pero es a nivel administrativo. Luego a nivel de clases es mucho, el tiempo necesario para hacerlo es más pequeño. Me explico. Empezamos en la última semana de septiembre y acabamos la primera fase al volver de Navidades, más o menos a finales de enero. Esto sería la primera fase donde se hacen asignaturas obligatorias y luego las asignaturas optativas, donde se especifica un poco un itinerario que le interesa al estudiante, pues se hace solo en 2 meses, en febrero y en marzo. Esto está diseñado así pues, para dar más tiempo al estudiante a la realización de lo que es el trabajo final de máster. Y como nos gusta mucho encarar el máster para que la persona se pueda incorporar a trabajar, en hacer la aplicación de lo que ha aprendido en una empresa, pues intentamos cerrarlo con trabajo final de máster dentro de una empresa. Claro, esto muchas veces lleva papeleo, sobre todo si son estudiantes no nacionales, y si tenemos más tiempo para poderlo hacer, pues ayuda a que luego el estudiante tenga el tiempo necesario para poder hacer el trabajo final de máster, que es lo importante. Luego también hay la opción de hacerlo en 2 años, pero bueno, en ese caso, si alguien estuviera interesado, se lo puedo explicar, pero para no extenderme mucho, lo paso. Y entonces, lo que son los costes de este máster, para estudiantes europeos es inferior y en cambio para estudiantes no europeos, pues tiene un precio de alrededor de 4.000 euros. Un precio bastante interesante, dada la particularidad de que este año no hace falta que estéis de manera presencial en la universidad. Luego os explicaré más los detalles. De todas formas, antes de explicaros cómo se hace la modalidad no presencial, que es una excepcionalidad que se hace para el curso que viene debido al estado de la pandemia, hay unas becas. Estas becas son financiadas por el Banco Santander, junto con la Universidad de Gerona. Estas becas hay 2 modalidades, la que está abierta y es la que si tenéis interés pues tendréis que aplicar, es para estudiantes internacionales, es decir, no
españoles. Y esta beca tiene una cobertura de los gastos de la matrícula. Es decir, son 60 créditos, cada crédito son 75 euros, más o menos, pues da alrededor de 3.900 euros. Este coste quedaría totalmente cubierto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la cuestión? La fecha límite es hoy, antes de las 12 de la noche. Entonces, si estáis interesados, aunque no estuvierais preinscritos, que es obligatorio, podéis aplicar igualmente en la beca y luego tendréis 10 días, una vez se haya hecho la publicación de la lista de candidatos en breve, pues luego tenéis 10 días para subsanar la documentación que os falte para poder tener la aplicación correcta a la beca. Es una beca que vale la pena aplicar porque no todo el mundo aplica, no sé por qué, pero es una vía muy fácil para poder conseguir beca. Hay un número muy grande y a veces quedan desiertas de un año para el otro. Entonces, si tenéis interés, aplicar, a pesar de no tener la prescripción, y con ello pues tendréis la oportunidad de hacerlo gratuitamente. Luego, para estudiantes nacionales hay otras becas, aquí no entro. Para estudiantes de la Universidad de Gerona también hay otras financiaciones, no entro. Luego, otra novedad es que una empresa con la que colaboramos muy estrechamente es la empresa Bellapar, que hacen fachadas de vidrios en obra civil. Pues hemos montado este año pues una cátedra conjunta con esta empresa para dar más actividad en el sector donde trabaja esta empresa, ¿de acuerdo? De manera que se hacen iniciativas de investigación, relaciones más íntimas, o tal vez decirlo de una manera, es como el paraguas que nos ayude a recoger muchas de las actividades que nos gustaría hacer de manera conjunta. Pues bien, una de las actividades es intentar financiar con una buena beca a uno de los estudiantes que les gustara pues, trabajar en un futuro en la empresa y que le guste mucho este sector, digamos, industrial. Estas becas pues todavía no están abiertas, se abrirán en principio este mes o el mes que viene, solo será una única beca y lo que busca esta empresa es que quien gane esta beca, tiene que ser un buen estudiante, pues luego se incorpora a hacer el trabajo final de máster con ellos y con una proyección más o menos de futuro, de manera que sea una garantía pues financiar a ese estudiante para que en un futuro sea un trabajador de la empresa. Otras actividades que se van a hacer dentro de esta cátedra, por ejemplo, es que nos van a dar una serie de seminarios en la empresa, de gente que trabaja en esa empresa para el máster. Otras becas que ahora lamentablemente ya están cerradas, pero que Ecuador entra dentro del grupo de países que podrían aplicar, pues es las becas de la Fundación Carolina. Estas becas pues las vamos renovando cada año. El año pasado era solo para mujeres, habían 2 becas. Y este año, pues debido a que el organismo que financia la fundación era otro, pues se ha abierto a cualquier género. Entonces, son unas becas sin precedentes. Estas becas, pues, no solo te pagan la matrícula, te pagan los costes de viaje, manutención y luego también te dan un cheque adicional pues, para tus posibles gastos por el hecho de hacer el viaje a Gerona. Lamentablemente estas están cerradas. Luego hay otras becas, estas no las explico porque no es de vuestro interés, son para profesores de España. Y luego lo importante, y que ya lo ha introducido un poco Josep en su intervención, pues es que de manera excepcional, pues digamos gracias en parte al coronavirus, pues tenemos la oportunidad de ofrecer el máster el año que viene en una modalidad de no presencial. Cosa que para la gente que tiene que cruzar el Atlántico pues es muy importante porque evita tener que hacer el gasto del viaje y luego tener que vivir en Gerona. Entonces, el máster de por sí es presencial. Lo único que para el año que viene se hace la dualidad. Es decir, habrá un profesor que llegará a clase, hará sus clases, ¿de acuerdo? Y habrán estudiantes presenciales porque pueden venir
y habrán estudiantes no presenciales que estarán en su casa en streaming, como estamos haciendo ahora, pues escuchando la clase del profesor. ¿De acuerdo? Eso se hará en un horario preestablecido por el profesor, será un horario convencional como lo estamos haciendo hasta ahora, es decir, ahora el calendario se hace, perdón, el horario se hace más o menos de lunes a jueves de 4 a 8 el primer semestre, de la tarde de hora española, y luego el viernes pues empezamos un poquito antes, a las 3, de 3 a 7. Entonces ese horario se haría igual para el año que viene, solo que habrá la diferencia horaria entre Ecuador y España, para los estudiantes que decidieran hacer nuestro máster de manera no presencial. Obviamente, si luego cabe la posibilidad de que pudierais venir, porque no se sabe qué restricciones entre países va a haber de movilidad, esto al menos nos da garantías de que el máster se va a hacer sí o sí. Entonces, si luego cabe la posibilidad de que podáis venir, pues pensando en la segunda fase, en la fase de hacer las asignaturas optativas, es decir, el mes de febrero y marzo, pues obviamente podréis venir, ¿de acuerdo? Porque el máster sigue estando limitado a 25 estudiantes, ¿de acuerdo? Pero eso sí, estamos sujetos a las decisiones del gobierno entre países y las que hayan de distanciamiento social dentro de las aulas. Pero si cabe la posibilidad, podéis venir en el segundo semestre y el primero hacerlo a distancia. Entonces aquí hay algunos de los detalles de lo que he dicho, ¿de acuerdo? Se harán en un calendario y un horario convencional, como en cada curso, pero la conexión será en streaming. Es decir, tiene que haber cierta implicación por parte del estudiante a querer hacer el máster en ese horario, porque la asistencia en clase virtual es obligatoria. Luego, lo que es inicio y finalización de las clases sigue siendo igual. Empezaremos la última semana de septiembre con un pequeño seminario de MATLAB. Las clases regulares pues empiezan siempre el 1 de octubre, a no ser que haya el domingo, claro. Y luego eso finalizamos a finales de enero las asignaturas obligatorias, que son 6, y luego las asignaturas optativas pues se hacen en febrero y marzo, y a partir de abril pues se iniciaría el trabajo final de máster. Ese calendario convencional se sigue manteniendo para el año que viene, pero con la dualidad. 25 plazas se mantiene, sumando no presenciales y presenciales. Luego, el estudiante que desea hacer la modalidad o presencial o no presencial me lo tiene que comunicar a mí como coordinador para asegurarme que no hayan problemas de restricciones de distanciamiento social en la aula, porque para el primer semestre, al menos hasta fecha de hoy, porque esto es muy cambiante, nos obligan a tener 3 metros cuadrados por estudiante en aula. Antes eran 4 metros cuadrados hace 15 días, pero esto puede ir cambiando. Luego, la modalidad no presencial sí que es necesario que el estudiante aporte sus propios medios para poderse comunicar, necesita su propio ordenador y su cámara para poderse comunicar, porque durante la clase pues intentará que aparezca su imagen en la clase presencial del profesor para tener una comunicación un poco más natural, digamos así. Luego, exacto, se van a hacer sesiones de tutorización, o sea, el seguimiento que tendríais por el hecho de estar en vuestro país, pues se hará como si estuvierais acá, ¿de acuerdo? Tendréis unas tutorizaciones para poder hacer un seguimiento adecuado de las asignaturas. Y lo que he dicho, la dualidad presencial, no presencial, es solo compatible este curso porque nos han permitido hacerlo así, porque por definición nuestro máster es presencial, ¿de acuerdo? Estas son un poco las características. Más detalles. ¿Qué software se usa? Pues el software que se usa es el que también usamos como grupo. Básicamente es MATLAB, que nos permite hacer la programación de muchos de los códigos que necesitamos para resolver los problemas que se desarrollen en cualquiera de las asignaturas. Y aparte también hay ANSYS, en dos modalidades, APDL, que es el Mechanical, que es más bien código, y luego el Workbench, que es más por su menú, es un poco más agradable para trabajar. Estos son los software que tenemos a nivel académico. Obviamente, como grupo de investigación trabajamos con muchos más. Básicamente, uno que usamos por excelencia es el Abacus, porque el ámbito de Airbus pues, lo exige como tal, pero también hay otros sectores del ámbito
del automóvil que también necesitan trabajar con Abacus. Pero bueno, a nivel académico es ANSYS. En definitiva, al final el software no importa, lo que importa es lo que vais a aprender para poderlo usar. Luego, también tenemos habilitado lo que se llama el aula virtual, de manera que vosotros tendréis el software disponible en vuestro ordenador. No hace falta que estéis presencialmente en la universidad pues, para disponer de esto de manera legal, ¿de acuerdo? Entonces, la universidad ha habilitado lo que se llama este aula virtual para que podáis hacer uso sin problemas desde vuestro casa. Pero aparte, como hay este problema del confinamiento que pueda suceder el curso que viene o simplemente porque ya se programa el curso de esa manera, todas las aulas de la Universidad de Gerona se van a habilitar para que el estudiante tenga acceso al software. Claro, el aula virtual está limitada a cierto número de licencias y software también. Entonces lo que se va a hacer es que las aulas físicas de nuestra universidad se habilitarán para que haya un escritorio remoto y os podáis comunicar directamente. Eso también es importante para nosotros como profesores para poder hacer las clases de aula de informática. De manera que el estudiante en su casa tendrá como un ordenador virtual que es correspondiente a un ordenador físico de la sala de la universidad. Luego aquí, esto ya lo he explicado, pero reitero cuáles son las fases del máster. Hay un primer periodo, que es el de las asignaturas obligatorias, corresponde a 60 créditos. Luego hay un segundo periodo del máster, que sería de febrero a marzo, 2 meses intensivos, en el cual se hacen las asignaturas optativas. Son 12 créditos, porque hay 4 asignaturas y 8 a escoger, ¿de acuerdo? Que son de 3 créditos, por lo tanto 12. Y finalmente la última fase, que es tal vez la más dilatada, es de abril a septiembre, en el cual se realiza el trabajo de máster. Pero aún así el trabajo de máster, si se desea, se puede iniciar desde el principio si se tiene un tema claro que se desee realizar. Entonces, lo que es habitual es lo que está escrito aquí, pero se puede iniciar en octubre. Como podéis ver, son solo 6 meses de clase. Claro, esto también es una cosa interesante para los estudiantes extranjeros, es que pueden volver a su casa. Si el trabajo que han escogido permite pues, volver a casa y hacerlo telemáticamente, pues permite que en abril estéis de vuelta a vuestras casas, ¿de acuerdo? Y luego lo que es la lectura del trabajo final de máster, no es necesario que estéis aquí porque se hace también de manera no presencial. Entonces, lo que es el horario, el primer periodo pues, se hace solo por las tardes, hora española, y luego el segundo periodo se combina mañanas y tardes. Claro, aquí puede haber un problema si no podéis estar el segundo semestre de manera presencial. Pero bueno, se puede intentar escoger las optativas que se hacen por la tarde y si no, pues habría que buscar una alternativa para que realmente las optativas que deseéis hacer pues sea factible. Básicamente es el horario. Aquí tenéis pues el transcript, bueno, el currículum de asignaturas que tiene el máster. Las que están marcadas en azul pues corresponden a las asignaturas obligatorias. ¿De acuerdo? Los detalles, si queréis, os los puedo explicar en privado o me podéis enviar un correo, pero para no extenderme mucho, iré un poco más al grano. Entonces, tenemos un total de 6 asignaturas, 4 solo se hacen en la primera fase, de octubre a finales de enero, y hay 2 que se extienden hasta el segundo semestre, es decir, también se hacen en febrero y marzo. Esto es lo que llamamos asignaturas anuales, pero bueno, básicamente es de semestre, ¿no? Porque son 6 meses. Y luego aquí tenéis un total de 8 optativas, las que están marcadas en naranja, de las cuales pues tenéis que escoger 4. Estas optativas, pues más o menos marcan una trayectoria o una línea de investigación que os gustaría, o bueno, investigación no, mejor dicho, una línea de profundización de conceptos que os gustaría pues. Entonces, si queréis una cosa más pragmática, más práctica, más de estar en la empresa, pues escoge unas optativas. Pero obviamente al tener, trabajamos más o menos lo que se denomina módulos, que es escoger
unas optativas en función. Si quiero hacer una tesis doctoral, pues coges estas 4. Si quiero especializarme en materiales compuestos, pues cojo esas otras 4. Básicamente, esto os ayuda en la selección. Pero aún así tenéis mi soporte pleno para poderos ayudar a escoger las optativas que mejor se adecúen a lo que queréis hacer luego en un futuro. Finalmente, pues el trabajo de tesis es una asignatura obligatoria y tiene 12 créditos. Opciones para hacer el trabajo del máster. Básicamente podéis escoger un trabajo que esté formulado por uno de los profesores del máster. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos actividad de investigación y muchas veces pues, está involucrado en ese tema en nuestra propia actividad. Cada profesor tiene más o menos sus proyectos, ya sean conjuntos o no, pero más o menos tiene su finca de trabajos y es una vía para poder escoger. Luego hay otra opción, y es que el estudiante, pues por motivación propia, quiera hacer un trabajo o porque le venga dado, pues porque viene de otro grupo de investigación y quiera desarrollarlo, pues también es factible. Simplemente que luego hay que escoger un tutor de la Universidad de Gerona pues para que ayude en el desarrollo de ese trabajo, pero hay muchos casos como tal. Y luego otro que es muy interesante para aquellos que quieran hacer ya la aplicación de esos conceptos que han aprendido en el máster pues, en empresa, pues es hacerlo con un tema vinculado a una empresa. Aquí lo que se intenta es siempre hacer un acuerdo empresa-Universidad Gerona, de manera que se hace una descripción de cuál es el tema a desarrollar, quién es la empresa que lo solicita. Y esto está muy bien, sobre todo para estudiantes extranjeros, porque de esta manera no necesitas un permiso de trabajo. Sigues siendo un estudiante que está no en la universidad, sino en la empresa. Entonces eso facilita mucho el papeleo, aunque hay empresas que dicen, no, yo quiero hacer una contratación directa a esta persona, pero por lo tanto eso demora un poco porque hay que pasar por la burocracia que pertoque, y eso a veces demora pues 1 mes y medio. Pero bueno, lo que se suele hacer es esto, un acuerdo empresa-universidad, y el estudiante pues se va a hacer su trabajo final de máster en la empresa. Esto pues tiene una cierta legislación detrás y básicamente lo que está aquí resumido. 750 horas de máximo de trabajo en empresa y luego cuáles son los pagos que tiene que hacer la empresa. Algunos ejemplos con los que hemos hecho colaboraciones de empresas o centros tecnológicos, pues es lo que podéis ver aquí. De hecho, son empresas que también las podéis reconocer como colaboración con el grupo de investigación, obviamente, pues porque tenemos una estrecha relación. Pero bueno, aquí solo para que veáis que la oferta es amplia e intentamos cada curso pues ampliarla y repetir con los que ya hemos colaborado. Y luego algunos ejemplos de proyectos final de máster, pues algunos así interesantes, pues es este de McLaren, de un estudiante que se fue a trabajar a McLaren y lo que quería pues es diseñar un útil para poder ensayar los alerones de los coches deportivos que fabrican. Esto era una cuestión de simulación porque tenía que validar el útil que habían diseñado y luego validarlo. Y se hizo un trabajo bastante interesante al respecto. Otro, pues mira, la empresa con la que hemos hecho la cátedra, con la universidad, pues ahora están interesados en hacer estudios de explosivos en paneles de vidrio. Esto es por cuestiones de legislación que tienen clientes que desean pues ver si los paneles que van a poner aguantan pues posibles ataques terroristas. Otros ejemplos, esta es una empresa, una ingeniería pequeña, muy pequeña de hecho, pues que intentaba buscar un estudiante que le hiciera un proyecto de manera que apretando un botón le salga todo el dimensionado para hacer el diseño de un ascensor. Y todo eso, pues apretaba el botón y en función de los valores que ponían de entrada, hacían las simulaciones en ANSYS automáticamente y al cabo de un día pues recibía cuál era la perfilería que necesitaba pues, para poder aguantar
las cargas que estaba sometido la caja del ascensor y todos los elementos. Luego, otra empresa o una consultoría, estos son privados, pues deseaban hacer simulaciones de impacto en el carenado de un tren. Entonces se hicieron simulaciones muy complejas en las cuales pues, hay una mezcla entre material compuesto, luego un core, un panel sándwich, pues en la parte interna pues se hacía con aluminio. ¿De acuerdo? Entonces aquí se desarrolló este tema también. Y luego también, como grupo de investigación, también ofrecemos colaboraciones con empresas, solo que nosotros, como disponemos a veces pues, los medios para poder contratar o lo que se crea, pues también hacemos unas propuestas que pueden ser de interés. Muchas veces estas propuestas ya están encaradas no solo en hacer una tesis al máster, sino ya una tesis doctoral. Aquí os he mostrado un ejemplo, tenemos un proyecto privado con Airbus, esto no tenía financiación pública, en el cual pues teníamos que desarrollar pues, una herramienta de manera que apretando un botón te da los admisibles de piezas de estructuras típicas en el ámbito aeronáutico. Esto estaba pensado pues, para que un ingeniero cualquiera de Airbus no tenga que explorar cómo son los modelos constitutivos tan avanzados que hemos desarrollado, simplemente que él ponga unos parámetros de manera muy plana, apriete el botón y esa caja negra pues, que hemos desarrollado desde el grupo pues ya dé los resultados de lo que ellos necesitan. Y luego el ingeniero lo que hará luego es, bueno, iteraré porque no son unos admisibles que yo esperaba o los que están, lo que le han exigido, ¿no? Y luego también un análisis estadístico para evaluar pues, cómo podemos confiar en esos resultados. ¿De acuerdo? Eso se desarrolló en un ámbito privado y de aquí ha salido al final pues, un trabajo de máster y al final también una tesis doctoral. De hecho, ahora es un estudiante que tengo yo conjuntamente con otro profesor, con Albert Turón, y esta es una vía muy típica que tenemos en el grupo que puede ser también de nuestro interés. Y dado que somos bastantes ya en el grupo, bastantes doctores senior que tenemos mucha actividad, muchos proyectos, como que ha explicado Josep como ejemplo, pues Clean Sky, pues yo tengo también un par más, luego otro compañero tiene otros, pues salen necesidad de contratar estudiantes de doctorado pues, para poderlo realizar. Pues, la vía ideal es que ya en el máster pues, se realice algo que esté relacionado con la tesis doctoral y luego a partir de ahí finalizarla para hacer lo que es la tesis, ¿de acuerdo? Y lo interesante como grupo, que eso también lo ha ilustrado bastante bien Josep, es que hacemos una investigación aplicada. Es decir, buscamos solucionar problemas de la industria. No se va a quedar en un papel lo que desarrollamos, sino que lo que nos interesa es que se desarrollan cosas que son útiles, ¿de acuerdo? Y eso es lo que intentamos nosotros como grupo detectar, gracias a estar en contacto con diferentes grupos, cuáles son las necesidades, desarrollarlo y poderlo publicar. De hecho, una publicación siempre tiene que ser algo novedoso, pues, es lo que intentamos buscar, pero novedoso con aplicabilidad. Y básicamente, ya para finalizar, el procedimiento para poder aplicar a estos estudios de máster, pues hay que hacer una preinscripción, esto se hace totalmente online, no hace falta nunca que estéis aquí en Gerona, el cual pues se os solicita una serie de documentación, que si tenéis interés pues os lo podría explicar, pero creo que no vale la pena para no extenderme más, ¿de acuerdo? Entonces aquí os lo puedo pasar y podéis ver que es necesario, pero bueno, si queréis os lo puedo explicar a nivel privado, ¿de acuerdo? Y bueno, luego una vez se ha hecho la preinscripción, tiene un proceso iterativo con personal administrativo para poder verificar que realmente podéis acceder al máster. Básicamente, si tenéis una titulación de mecánica, pues obviamente podéis acceder. Pues una vez se ha hecho esta parte administrativa, pasáis a ser aceptados en el máster y luego ya podéis hacer el registro, que se hace también totalmente online. A finales se abre lo que es la plataforma a finales de julio hasta principios de octubre, que es cuando empieza el máster.
Y eso implica que para hacer el registro, pues primero hay que hacer una entrevista conmigo, no podéis ir solos, sino tenemos que ir cogidos de la mano para poder escoger bien las optativas que deseéis hacer en función de vuestros intereses futuros, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente también tenemos la web donde hay mucha de esta información que os he explicado, pero estoy plenamente abierto a poder responder las preguntas que os surjan en referencia al máster o también a nivel de investigación. Y nada, aquí acaba mi presentación. Entonces, lo dicho, si deseáis hacerme alguna pregunta, pues adelante. Bueno, pues agradecemos el aporte acertado a estos temas de gran interés e iniciamos con una ronda de preguntas realizada por los asistentes. Para el doctor Josep Costa, Joaquín Peña, quisiera saber en qué tipo de proyectos trabajan en el ámbito aeronáutico. Hola, trabajamos en proyectos de muy distinta índole. Hay proyectos en los que desarrollamos, por ejemplo, métodos numéricos, es decir, proyectos en los que la industria necesita tener herramientas de simulación para algo concreto, por ejemplo, una unión adhesiva, y entonces desarrollamos ese modelo para esta finalidad. Otras veces caracterizamos materiales. Una empresa aeronáutica pues, que quiera introducir un nuevo material tarda hasta 3 años en discernir si es un material adecuado o no, y esto es muy a menudo a base de pruebas experimentales que las podemos realizar en nuestro laboratorio. También desarrollamos, por ejemplo, modelos numéricos adecuados a nuevos materiales. Ahora hay un impulso importante hacia los materiales compuestos de matriz termoplástica para que se puedan reciclar, y estos tienen un comportamiento distinto a los que se han venido usando hasta ahora de matriz de epoxi, por lo que hay que definir y caracterizar bien ese comportamiento, y eso es algo que también nos pueden encargar. Y este tipo de encargo pues congenia la parte experimental y la parte de desarrollo de modelo constitutivo. Hace falta hacer pruebas para luego definir ese modelo de comportamiento. Pero son interacciones variadas. Esa sería la síntesis dentro del campo de la mecánica de los materiales. Muchas gracias, doctor Joseph Costa. Continuamos con otra pregunta para el doctor Emilio González. Buenos días. ¿Es posible realizar un intercambio e ir a estudiar a su universidad? Sí, lo que pasa es que hay que mirar en qué condiciones. O sea, intercambio, la vía más interesante es siempre tener un convenio de doble titulación. No sé si ustedes tienen un máster en la escuela. No sé si Jorge puede contestar esa pregunta, pero la vía más interesante es siempre hacer un convenio entre másteres, de manera que se puede hacer. Estamos en ese proceso, Emilio. Estamos montando un máster en donde uno de los itinerarios tiene precisamente que ver con materiales y simulación. Por ahí podríamos establecer una vía. Tenemos algo preescrito ya con Josep hace unos años atrás que abre esa posibilidad. Sí, Muy bien. Bueno, nosotros la experiencia que tenemos es que tenemos un convenio ya hace tiempo con la Universidad Pontificia Bolivariana y luego también con la Universidad Austral de Chile. Tienen un máster muy similar al nuestro a nivel de currículum y hace un año pues firmamos un convenio. Eso nos ha ayudado porque luego también yo como coordinador he intentado buscar financiación para poder invitar estudiantes extranjeros de países como Ecuador, por lo que me haya ayudado el hecho de tener el convenio. Por ejemplo, con Chile hemos tenido este año un estudiante que ha podido disfrutar de una beca de financiación europea, del programa Erasmus, de manera que ha podido venir con una financiación muy interesante de casi 1.000 euros al mes
y no ha tenido que pagar ningún duro, bueno, perdón, ningún euro en el máster, porque se considera estudiante internacional y como tal pues solo tiene que pagar la matrícula en sus estudios de origen. Y bueno, eso siempre es muy interesante. Luego lo bueno es que esta persona ha conseguido hacer una parte de nuestro máster durante el primer curso, y el segundo año, que sería el que viene, pues va a continuar haciendo el máster, pero ahora como estudiante convencional. Lo bueno es que se le ha guardado las notas que ha obtenido en el primer curso. El segundo año pues va a finalizar el máster, con lo cual pues va a tener 2 estudios de máster finalizados. Pero bueno, eso hay que explorarlo. Yo estoy abierto a que si hay alguien que tenga un interés, pues le puedo buscar qué vías se pueden explorar. No sé si hay más dudas. Sí, Jocelyn tiene una pregunta más. La mayoría, agradecemos al doctor Josep Costa, nos ha colaborado ya dando respuesta en el espacio de preguntas y respuestas a la gran mayoría de las preguntas generadas. Jocelyn tiene una más. Con esta terminamos esta ronda de preguntas presenciales, y si quedasen algunas pendientes las haremos llegar al correo electrónico de la persona que ha hecho la pregunta. Jocelyn, le doy la palabra. Sí, para igualmente el doctor Josep Costa, de Marcos Echeverría. ¿Cómo tratar o conservar de mejor manera aquellos elementos que estén fabricados de material compuesto? Esta es una pregunta muy amplia y seguramente de difícil respuesta corta. Cada aplicación y cada medio tiene una agresividad distinta al material compuesto. Y, por ejemplo, en el medio marino pues son esenciales lo que llaman los gel coats, o las películas de gel superficiales para proteger de la humedad. Normalmente el material compuesto, la resina es un material químicamente bastante estable, bastante resistente, pero normalmente tanto para cuestiones de desgaste como para evitar cuestiones de introducción de humedad, pues hay una película superficial a la vez resistente e impermeable. Queremos agradecer la presencia del doctor Josep y del doctor Emilio al ser parte de nuestro ciclo de conferencias y por compartir sus experiencias y conocimientos en este webinar. Estamos seguros de que su aporte será de gran valor para cada uno de nosotros. Agradecemos también a todos quienes han participado activamente de este encuentro virtual. Les recordamos que para adquirir el certificado de participante es importante que estén en el 75% de las conferencias. Sí, sin más que decir, doy por finalizada la conferencia. Muchas gracias por su atención y les invito al tercer encuentro con el tema impresión 3D con método de fabricación industrial en el próximo día viernes 26 de junio, ¿sí?, a las 10 de la mañana. ¿Sí? Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias.